como leímos ahorita en Colosenses capítulo 4, él oraba continuamente porque él no quería ver la iglesia errar, él no quería ver la iglesia que se saliera del propósito de Dios. ¿Por qué Dios permite que estas cosas son escritas? Porque en los últimos días lo que va a ser soltado desde el infierno es un espíritu de engaño que va a venir a cegar el entendimiento de aquellos que no se cuiden y guarden su corazón para poder caminar en la verdad de la palabra eterna del Padre. Y por eso es importante nosotros estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante recibir la enseñanza. Porque es lo que nos va a mantener fresco, nos va a mantener claro, nos va a mantener despierto para nosotros poder proseguir a la meta y a lo que Dios ha querido hacer en nosotros y lo que nosotros debemos de hacer hasta el final. Ahora en el versículo 9, y quiero traer el tema, del versículo 9 al versículo 12, es una oración que Pablo hace. Es una oración sola en el griego y luego se describe del 13 al 14, él comienza a describir otras cosas. Pero mire bien cómo Pablo hace desde el versículo 9 hasta el versículo 20, cómo él hace una declaración bien poderosa. Lo primero que Pablo hace, que en Colosenses del 9 al 12, él hace una oración por los creyentes. Del 13 al 14 describe lo que el Padre eterno ha hecho por los creyentes a través del Hijo. Y en los versículos 15 al 18, él canta como un himno, que se dice que era un himno de la iglesia primitiva, donde declara el ministerio y la declaración de que el Hijo de Dios es aquel por el cual Dios ha hecho todas las cosas. Ahora, aquí el verso 9 dice algo. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oíste, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué hizo Pablo? Desde el día que él oyó lo que estaba ocurriendo y lo que había pasado, no solamente las cosas malas, sino lo que Dios había hecho en Colosas. Él dice, desde el día que oímos, Pablo continuamente, aunque no era miembro, aunque no fue el que fundó esa iglesia, aunque él no fue el que la inició, dice que él personalmente oraba sin cesar por ellos. Ahora, cuando usted mira la oración, dice oraba por vosotros. Dice, por lo cual también nosotros. Ahora, Pablo lo lleva en un sentido en plural, o sea que no era solamente Pablo el que estaba orando, sino el equipo apostólico que andaba con Pablo. Por eso dice, nosotros continuamente estamos orando por vosotros. Es muy importante mirar a veces cuando el lenguaje cambia, porque a veces Pablo habla como persona, pero luego lo convierte en plural. La oración siempre él la enfocaba de una manera corporativa. Y eso es muy importante, porque la oración personal está bien, la tenemos que hacer, la tenemos que continuar haciendo. Pero la palabra de Dios dice algo tan poderoso que cuando dos o más se reúnen en su nombre, hay una autoridad mayor en esa oración. Por eso la oración en plural, en corporativa, en grupo es poderosa, porque hay cosas que yo puedo orar a sola, pero cuando oramos en unidad, cuando oramos como iglesia, hay una autoridad mayor que se establece en lo que yo declaro con mi boca en el nombre de Jesús. Y hay cosas que yo nunca la voy a poder recibir de Dios en mi oración solo, si no estoy sometido a una casa espiritual donde se declare y que juntamente oremos y creamos la misma cosa y declaremos el señorío de Dios sobre toda esta región en el nombre de Jesús. Así que es importante ver esto, como Pablo lleva la oración al plural. Ahora, él dice algo acá, porque Pablo no simplemente decía por la cual él oraba, sino que él oraba. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. O sea, ¿cuál era la petición apostólica? Dice, la petición apostólica era una oración. Dice, ¿para qué? Dice, para que seáis llenos. Diga conmigo, llenos.
¿Lleno de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que seáis saciados, para que sean llenos. Y aquí la palabra de Dios hace algo bien poderoso. Porque aquí lo que está diciendo es que los creyentes no pueden llenarse a sí mismos. Para que seáis llenos, o sea, la llenura del Espíritu la tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el creyente lo que debe es de abrir su corazón para que siempre Dios lo llene de su presencia. Y por eso nosotros hemos enseñado acerca de los bautismos. Y una de las cosas más poderosas es el bautismo del Espíritu Santo. No fue el día que yo hablé en lengua hace 10 años atrás. Es que si yo fui llenado del Espíritu 10 años, 20, 30 años atrás, yo necesito pedirle a Dios todos los días que me llene del Espíritu. Esa es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, según Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Por qué? Porque es la doctrina de los bautismos. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo es uno de ellos. Yo debo de continuamente pedirle a Dios que me llene. Yo no me puedo llenar a mí mismo. Tú no te puedes llenar a ti mismo. Tiene que depender de la presencia y abrirte al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que llene tu corazón y llene tu alma. Amén. Ahora, ¿de qué yo debo ser lleno? Dice acá. Dice, para que seáis llenos de qué, dice el verso, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí la palabra de Dios nos habla de que yo debo ser lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos saben que yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Hay muchas personas a veces que dicen, pues yo no sé cuál es la voluntad de Dios. No, cuando oramos a Dios, cuando estamos en comunidad, siempre Dios va a revelar su voluntad. De pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere llenarnos del conocimiento de su voluntad. Diga conmigo, del conocimiento. Vamos, dígalo con ganas, del conocimiento de su voluntad. Y es la misma palabra que usa en el versículo 6. Conocéis la gracia de Dios en verdad. Es la palabra epignosko. Es decir, es un conocimiento, como dijimos ahorita, experiencial. O sea, yo puedo experimentar la voluntad de Dios de una manera práctica en mi vida. O sea, la voluntad de Dios no es algo espacial. La voluntad de Dios es algo que yo puedo experimentar y puedo tener ese conocimiento y lo puedo experimentar. Porque es un conjunto de verdades para creer. Pero es una persona a la cual yo recibo, que es Cristo. Y esa vida que recibí llamada Cristo, la debo de vivir. O debo, en otras palabras, debo de permitir que Cristo viva su vida en mí. Así que la voluntad de Dios es que todos los individuos respondan personalmente a Cristo, quien es donde está toda la sabiduría y el entendimiento espiritual. En 1 Corintios capítulo 1 verso 30 dice, mas por Él, por Dios, estoy parafraseando, usted lo puede leer después en su casa, dice, mas por Él vosotros estáis en Cristo. Y Cristo ha sido sabiduría de Dios para nosotros. La sabiduría oculta, ¿ves? Lo que los gnósticos estaban diciendo, que había un conocimiento secreto. Dios reveló todo su conocimiento, todo lo que es Él en el esplendor, en la persona de Cristo. Porque luego cuando estudiemos la próxima semana nos vamos a dar cuenta que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios, si usted quiere ver a Dios, lo tiene que ver en la persona de Cristo, porque ahí fue donde Dios reveló su plenitud. Y en esa persona llamada Cristo, al
Padre le complació. ¿Cuándo le complació? Cuando se estaba bautizando. Mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Cuando él venía saliendo de las aguas, el Padre dio el decreto y el Padre dijo: a él oír, ese es el que yo he señalado. Eso es, todo aquello que fue señalado en el Antiguo Testamento era sombra, era simplemente sombra, era tipología. Pero ahora yo he hablado claro, y lo que Dios ha hablado claro es que toda su revelación y todo su conocimiento está en la persona llamada Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y esa voluntad, ese entendimiento espiritual. Ahora, mire bien acá. ¿Está conmigo ahí? Dice, para que desde el día que os conociste, vamos a ver el verso 9. Y de pedir que seas, conmigo, dice, llenos del conocimiento de su voluntad. Diga conmigo la palabra llenos. La palabra lleno es la palabra pleroma en el griego. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto era uno de los términos favoritos de los gnósticos para decir que los eones entre dioses superiores y los niveles angelicales, para tú llegar a un conocimiento pleno, tú tenías que escalar. O sea, tenía que ir por posiciones, por jerarquía, hasta que tú llegaras a un lugar de un pleno conocimiento. Pero Pablo dice acá, de pedirle que seas lleno del conocimiento de su voluntad. La palabra pleroma. O sea, Pablo usa la terminología de los gnósticos, que estaban diciendo que nadie podía llegar a un conocimiento si no pasaba esos niveles. Y Pablo está diciendo, eso es una falsedad, es una mentira, porque todos nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, podemos llegar a ese conocimiento, porque a todos se nos ha dado a beber de la misma agua, y todos hemos bebido del mismo espíritu, y todos hemos tomado de la misma fuente, y la fuente se llama Cristo. Diga amén a eso. Diga amén a eso. Diga, yo puedo recibir el conocimiento pleno de Dios. Vamos, dígalo, confiésalo con su boca. Yo puedo recibir, diga, yo puedo recibir el conocimiento pleno. La pleroma de Dios puede ser manifestada en mi vida porque yo tengo la persona de Cristo. Así que eso era un término, porque había un énfasis en las escrituras, en lo que Pablo estaba escribiendo. Si tú me pones el capítulo 2, verso 3, hay algo bien interesante allí, porque es el énfasis del conocimiento secreto. ¿Qué dice Colosenses 2:3? En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio, dice el verso 2, el misterio del Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio? El misterio era una persona. O sea, yo nunca entendía esto. Porque ¿cuál es el misterio de Dios? Mire cuál es el misterio de Dios. El misterio de Dios es que Dios, siendo Dios y siendo espíritu, tomó forma de hombre y se manifestó en la tierra. Ese era el misterio. Yo antes me rompía la cabeza, pero yo decía, ok, ¿cuál era? Dice, el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Era que Dios tenía un plan de redención. Dios iba a venir y iba a entrar a su creación a través de la segunda persona de la Trinidad, llamado Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es que Dios tenía un plan. Y ese misterio no le fue descubierto a Satanás, porque si Satanás hubiera sabido eso, nunca hubiera matado a Jesús. Porque él sabía que si él hubiera sabido que él mataba a Jesús y que a través de esa muerte Dios iba a perdonar todos nuestros pecados y le iba a quitar el poder que tenía sobre nuestras vidas, nunca lo hubiera hecho. Pero como él no sabía, dijo, muerte a ese hombre, porque él creía que estaba matando a Dios. Pero él no sabía que al tercer día Dios iba a mandar al Espíritu Santo y le iba a hablar a
ese cuerpo donde estaba Cristo, aún aunque estaba enterrado, y Dios le dijo: soltar los dolores de la muerte, resucitar de entre los muertos. Y ahora Cristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas, y ahora Él es el Señor y Rey de toda la creación, quitándole todo poder, toda autoridad, todo dominio, todo poder a Satanás. ¿Por qué? Porque a Satanás nunca se le fue revelado el misterio. El misterio fue revelado se nos fue revelado a nosotros en la persona de Cristo. Mire qué tremendo es esto. Eso era un misterio oculto, pero fue oculto para las tinieblas, pero nos fue revelado ¿a quién? A nosotros. Y por eso Pablo arremetía con esa gente. No. Dice: toda plenitud y conocimiento estaban en Cristo, quien era la sabiduría de Dios. Sofía es la palabra sabiduría en el griego. Y la convergencia de toda verdad, sunesis. Dios hizo la sofía y la sunesis. Él metió todo ese conocimiento de Cristo, de la verdad, esa pleroma, esa plenitud. Dios la reveló en la persona de Jesús. Y si usted observa, pues, el verso 3 del capítulo Colosenses 2:3, siempre hay una triple repetición del conocimiento, la sabiduría. Eso siempre refleja, es una repetición: conocimiento, sabiduría y entendimiento o inteligencia. Siempre Dios revela lo mismo, porque Cristo es la verdad de Dios. Cristo no habló verdad, Cristo es la verdad. Eso es diferente. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La verdad es una persona, la verdad no es un concepto. Lo hemos dicho muchas veces, pero es importante recalcar, porque mucha gente está buscando la verdad y nunca la encuentra, porque la verdad está en una persona, porque Dios señaló que en esa persona estuviera lleno del conocimiento eterno de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios. ¿Estamos ahí? Ahora mire bien lo que dice acá, porque ahora donde esto se pone bueno. Mire, esto es tremendo, porque ahora él hace toda esta oración y dice: yo no he cesado de orar, pidiéndole a Dios que sean llenos, la pleroma, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, coma, es importante ver la observación gramatical que dice ahí, coma. ¿Por qué? Porque esto se une con el otro versículo, porque toda esa oración tenía un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Verlo el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Toda esta oración, mire, esto está en el infinitivo auristo activo. Y eso tiene una cosa bien peculiar, porque la otra, hay 4 participios presentes donde la palabra describe la razón por la cual nosotros debemos de andar dignamente. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Yo debo de qué? Andar. Ahora, cuando usted mire esa palabra, Pablo, es una de las palabras que Pablo más habla en la Biblia, una de las que él más habla, porque esa es la importancia del Evangelio. El Evangelio no es simplemente para usted tener un conocimiento en la cabeza, es para que usted ande, para que usted camine en una verdad, es para que usted experimente una realidad. Cuando simplemente nos enfocamos en el Evangelio, simplemente para poder recibir algo, un conocimiento, pero eso no cambia nuestra manera de andar. Tiene que cambiar nuestro sistema. Yo no puedo vivir 30 años, 40 años del Evangelio y andando de la misma manera. En la palabra de Dios tiene que transformarme, tiene que hacer un cambio.
Hello, le estoy hablando a alguien esta mañana. Tiene que cambiarte, tiene que transformarte, porque si no si no es un conocimiento griego, es un conocimiento, una inteligencia por allá, pero no es un conocimiento que trae una experiencia, y esa experiencia, cuando ese conocimiento viene, te hace caminar y andar, dice la palabra, dignamente del Señor. Por eso me llama la atención, porque yo estudié esta palabra, yo no la estudié aquí en Colosenses, pero ella se repite en Efesios capítulo 4 verso 1, dice: andad dignamente de acuerdo a la vocación que tú recibiste. Entonces yo siempre digo, wow, esta palabra es bien fuerte, porque Pablo en Efesios, después que él declara todo, dice: ahora yo debo de andar. ¿Y cómo es andar dignamente? ¿Por qué la palabra andar es tan importante? Porque es la palabra peri y pateo. Son dos, es una palabra compuesta, peri y pateo. Así mismo como suena, P-E-R-I y pateo, P-A-T-E-O. Ahora, cuando usted combina esas dos palabras, la palabra peri es cuando usted anda alrededor de algo. Cuando usted anda alrededor de algo. Y la palabra pateo es caminar. Entonces, es cuando usted anda en su vida. ¿Qué es lo que es andar dignamente? Es andar. Ahora, no es que usted esté andando en un círculo vicioso. No, ese no es el concepto griego. El concepto griego es que cuando tú andas alrededor de toda tu vida, el evangelio debe afectar todo lugar, tu vida privada, tu vida personal, tu vida de madre, tu vida de padre, tu vida de hijo, ay santo, tu matrimonio. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios, cuando yo hago ese concepto de andar, no es simplemente yo andar de una forma lineal. O sea, pasé por un lugar y ya no volví más. Ese es el concepto americano. No, yo anduve por ahí, pero ya nunca más volví ahí. No, es un concepto totalmente diferente, porque lo que la palabra nos está enseñando es que cuando yo comienzo a andar alrededor de mi vida completamente y yo comienzo a caminar, voy a visitar todas las áreas de mi vida, y en todas las áreas de mi vida, esto es algo bien difícil. Bueno, Dios mío, a que Dios me ayude, yo soy pastor también. Mire, cuando usted está caminando, entonces usted se encuentra en una de las áreas de su vida que el Señor, usted no está andando dignamente del Señor en esa área. Tenemos que revisarnos, tenemos que arrepentirnos y decirle: Señor, ayúdanos, porque tengo que seguir caminando, tengo que seguir andando hasta que yo complete el círculo completo, y la palabra de Dios y la gracia de Dios impregne todo mi caminar, para que todo lo que yo haga, para que todo lo que yo declare, para que todo lo que yo viva, para que cuando yo vaya al trabajo, que cuando yo me levante, que cuando yo le hablo a mi esposa, cuando yo le hablo a mis hijos, cuando yo declare la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios tenga un efecto poderoso en mi boca, porque estoy andando como es digno del Señor. Ay, 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 ay. Es andar, pero no es andar simplemente por andar. Es andar dignamente. Es alrededor, es en un círculo completo. Es andar. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Ahí describe el término digno. Porque no es simplemente andar, sino es andar dignamente. ¿Cómo es dignamente? Mi dignidad está, no es andar como el pastor anda, o como anda el líder. No, yo debo de andar como Él anduvo. Nuestra dignidad en nuestro caminar es caminar como Cristo caminó. Santo Dios. ¿Y cómo caminó Cristo? Siempre agradando al Padre. Siempre amando a Dios. Siempre buscando su presencia. Siempre buscando: Padre, que no sea mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad.
Yo no sé por qué hay gente que quiere hacer la voluntad de ellos y no quiere hacer la voluntad de Dios. Mire, la mejor voluntad que usted puede hacer es la voluntad de Dios. Porque aunque sea difícil, usted va a ver algo ahorita bien poderoso que nos enseña el andar dignamente. Porque muchas veces no nos damos cuenta que el andar, por eso usa la palabra paciencia y longanimidad. O sea, el caminar de una manera de perseverancia, esa es la palabra. Es totalmente diferente. Son dos palabras totalmente diferentes. Porque una es paciencia, pero la otra te da la resistencia para que cuando haya momentos difíciles en tu vida, tú puedas permanecer todavía de la misma manera y que la circunstancia, ni la prueba, ni el dolor, ni lo que tú no puedas resolver, cambie tu manera de andar y de tu manera de confesar la bendita palabra de Dios. Oh my God. Es andar dignamente, es andar como Jesús anduvo. Y por eso aquí la voluntad de Dios es que sus hijos reflejen su carácter diariamente. Y mire cuál es el primer participio presente que describe el andar dignamente. ¿Cómo yo debo de andar dignamente? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, lo primero que la palabra de Dios nos dice, si voy a andar dignamente, yo tengo que dar fruto en toda buena obra. Eso es lo que describe una vida digna. Una vida digna no es una vida sin fruto, según la palabra de Dios. Eso lo está diciendo aquí, agradándole en todo, llevando fruto. Ahí está el participo presente. Cuando usted busca el participo presente, es algo que usted está produciendo, pero que está continuamente produciéndolo. Es un presente como decir en español, un presente continuo. Entonces, hay tiempos en el griego y es bien importante saber en qué tiempo se está dirigiendo la palabra de Dios. Porque cuando dice agradándolo, llevando fruto, no fue que yo lleve fruto hace 10 años atrás, no, es que yo tengo que seguir llevando ¿qué? Fruto. Y si di fruto hoy, mañana tengo que seguir dando fruto. Y mañana ¿qué voy a seguir? Tengo que seguir dando fruto. Porque si voy a andar dignamente, la palabra dignamente, que sea de acuerdo a la palabra de Dios, siempre mi vida tiene que ser y tiene que ir produciendo ¿qué? Fruto. ¿Cuántos quieren andar dignamente con el Señor? You have to bear fruits. Te va a ver que ahorita el fruto es impaciencia. Eso es lo que menos tenemos. A mí me gustaba, como decían en sign language, paciencia. Usted se ponía la mano aquí y bajaba la mano así. Fue una de las señales que yo recibí de un ministerio que iba a mi iglesia allá de sign language. Paciencia. Y así suave. Yo sí, paciencia. O sea, la voluntad de Dios es que llevemos fruto. ¿Y qué más dice acá? Ya se le fue el ánimo, porque ahorita estaban todos diciendo amén, aleluya. Dice, ¿cómo yo puedo andar dignamente? Debo de ¿qué? Llevar ¿qué? Siempre fruto. ¿Y qué debo de hacer? Y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Este segundo participio presente. O sea, yo no me puedo detener de crecer. Es el problema de los creyentes. Me convertí, fuego de Dios. Una pasión por Dios. Y le predico a todo el mundo. Y vengo a la iglesia a todos los cultos. Y va pasando los años, entonces viene el enemigo y lo engaña. Y le consigue un trabajo los domingos. Y luego le consigue un trabajo los miércoles. Nada más le dan libre el lunes. Y usted se enreda en los negocios de la vida. Ay, santo. ¿Qué yo debo de hacer? Si voy a andar dignamente,
mi crecimiento espiritual no se puede detener. Óiganlo, aquellos hermanos que están allá en North Bergen, que están lejos. Tengo unos hermanos ahí que están conectados a 2 horas de acá. Amados hermanos, algunos de 1 hora, pero otros 1 hora de allá para arriba. Están a 2 horas más o menos. Hermanos, amados, el conocimiento de Dios no se puede detener en nuestras vidas. Si voy a andar dignamente en todas las áreas, acuérdense que es andar, es caminar alrededor, o sea, en todas las áreas de nuestras vidas yo tengo que crecer, tengo que dejar que el conocimiento de Dios crezca en mi vida. Le voy a hacer un anuncio a la pastora. Las mujeres que van a tienen que estar todas inscritas ya en el Congreso. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde Dios va a tomar un momento para hacerte una administración específica a ti como mujer. Entonces tú tienes que crecer en todas las áreas, y una de esas áreas es como mujer. Por eso tiene que venir al Congreso y debe estar aquí. ¿Para qué? Para que Dios pueda impartir y lo dé a conocer, haciéndolo, viéndolo, cómo la gente puede ver a Dios, haciéndolo a conocer a Él a través de tu vida, a través de tu comportamiento, a través de tu caminar. Epinosco es un conocimiento experimental. Ya lo hemos hablado, pero lo tengo que repetir porque usa la misma palabra otra vez. Es un conocimiento experiencial, o sea, que debo de experimentarlo. O sea, los creyentes debemos de seguir captando el significado del Evangelio y seguir viviendo día a día lo que implica ese conocimiento. Verso 11, ¿estamos ahí todavía? Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué debo ser? Fortalecido. Ahí está el tercer participio presente. ¿Cuándo voy a ser fortalecido? No, ayer, no, todos los días tengo que ser fortalecido. En mi andar, mi caminar con Dios, ¿debo de qué? Primero debo de producir ¿qué? Fruto. ¿Y qué debo de hacer? Si tengo fruto, el conocimiento tiene que incrementar. Y mientras mi conocimiento va incrementando de Dios, entonces me voy haciendo fuerte. ¿Por qué? Porque ahora conozco más a Dios. ¿Qué usted cree? Hermanos, después de lo que a mí me ha pasado con todos estos milagros, ¿cómo usted cree que está el nivel mío de fe? Alto. Me metí en piloto automático. Yo no estoy en automático. La gente me dice, ¿cómo tú estás? Yo estoy en piloto automático. Dice, ¿por qué? No, porque me están pasando tantos milagros. O sea, no voy a bajar el nivel de fe. Tanto. Ay, usted no, a veces como que usted sabe, nosotros vamos a pagar este edificio para el día 9 de septiembre, el día de septiembre del 2025, este edificio va a estar pago. Usted me pregunta, ¿cómo? Yo no sé. ¿Qué sé yo? Dios va a continuar haciendo, porque Dios nos llamó a hacer algo. Hoy estábamos reuniéndonos y yo le enseño lo que tengo en el maletín, usted se echa para atrás. ¿Cuánto va a costar hacer todo lo que vamos a hacer en el Madison Square Garden? My God, si yo se lo enseño, te dice, ay, pero ¿y cómo lo van a hacer? Va a ser como una hermanita, ¿no? Que fui a una iglesia, ¿no? Y decía, ¿cómo lo van a hacer? Una iglesia tan pequeña. No, porque Dios ha hecho ya milagros. Y cuando me preguntaba, ¿y cómo te lo va? No, eso, el dinero no es problema, yo decía. Es más, le dije a la gente impía esta mañana, dije, no, mire, antes que el evento se haga el día 5 de julio, todo va a estar pago en el nombre. Creí, por tanto, lo que yo creo, yo hablo. Entonces no me voy a estacionar y voy a decir, oh, el Señor hizo un milagro, dimos los $150,000 de depósito y ya se acabaron los milagros, porque eso fue un milagrazo. No, si Él hizo ese, Él va a hacer el otro, y si hizo el otro, va a hacer el otro, y va a continuar hasta que haga todo su voluntad. La voluntad de Dios será establecida en esta casa. Nada se nada se va a quedar parado, nada se va a quedar varado. El que comenzó la obra en Edificadores de Naciones
bendiciones la va a terminar. ¿Por qué? Porque ahora yo he sido fortalecido. Porque ahora Dios ha hecho cosas específicas que han edificado y han levantado mi fe. Y la fe suya tiene que también levantarse. Porque si usted solamente oye los milagros y usted dice, bueno, eso fue con él. No, dice, Señor, si pasó con él, aquí hay una unción corporativa. Si pasó con él, puede pasar conmigo. Yo no sé qué usted necesita. Yo no sé lo que le falta. Comience, pastora. Mire, le doy permiso para que usted le haga una lista a Dios y comience todo lo que está en su corazón, en su deseo de su corazón, todo lo que usted quiere para su casa. Escríbaselo a Dios y no me coja a mí como ejemplo, como el esposo, sino diga, Señor, ese es mi pastor. Y como tú has hecho esos milagros con mi pastor, tú lo vas a hacer con mi casa en el nombre de Jesús. Y tú vas a usar, entonces, a mi esposo para que traiga la bendición. Y todo lo que sea necesario. Aleluya. Vamos, todas las mujeres digan gloria a Dios. Tópenle a su esposo. Digan, mi amor, lo que te pedí. Dígale algo ahí. Si le ha pedido algo a su esposo, pídaselo. Hermana Mercedes, pídaselo a Rubén. Pida todo lo que usted quiera. ¿Qué estoy diciendo? Me debo de fortalecer. ¿Cómo me voy a fortalecer? Con todo poder. No es mi poder. No es tu poder, es el poder de Dios. El creyente debe ser fortalecido. Así como la salvación es un don sobrenatural. No es un esfuerzo, no es un compromiso humano, extenuante y sin ayuda. No. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo que pasa es que nosotros no le cedemos la oportunidad al Espíritu Santo para que haga lo que tenga que hacer. Porque mira lo que dice acá. Porque fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No es tu potencia. Mire, cuando nosotros dejemos de caminar como en 1 Corintios me gusta como dice mere man en español. En inglés, perdón. ¿Cómo? Gloria a Dios, ustedes lo entendieron. Sabe que el inglés me medio flojo, pero yo entiendo todo, ¿eh? No diga nada en inglés, yo lo entiendo todo. Tal vez no lo pronuncie bien, pero lo entiendo todo, lo leo todo y lo puedo entender todo. Cuando dependemos solamente de nuestra capacidad humana, ahí es donde nos complicamos. Tenemos que comenzar a elevarnos. Alguien me dio una palabra ayer, fue poderoso. Estaba orando con un ministerio, ahí estaba. Y me dice, siento de parte de Dios decirte algo, dígamelo. No importa lo que, yo aguanto lo que sea. Yo pensé que me iba a decir una corrección, lo que sea. Me dice, el Señor te dice que no lo limites. Mi esposa me había dado esa palabra, lo que pasa es que yo no la oía a ella. Pues yo pensé que era ella, pero era el Espíritu Santo hablando por ella. Que no limites a Dios. Yo no me voy a limitar, hermanos. Yo voy a comenzar a creerle a Dios. Por lo que Él quiere que yo le crea. Personalmente, pero como congregación también. Dígame a eso. Ay, Dios mío. Tenemos que comenzar a vivir. Porque es conforme a la potencia de su poder. Dejar de depender de nuestras fuerzas. Dejar de depender de nuestro esfuerzo humano. Es la fuerza sobrenatural. Siempre esa expresión que Pablo la usaron, usted lo puede ver en Efesios capítulo 1. Vamos a verlo en Efesios. ¿Me puede poner Efesios capítulo 1, verso 19 o el 18 y 19 para tomarle el contexto? Porque mire, eso es lo que Pablo siempre lo usa. Lo que pasa es que nosotros lo leemos y dice, bueno, no es tu fuerza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que comenzar a vivir en lo sobrenatural, porque es la fuerza de Dios. Lo que yo no pueda resolver, Dios lo puede resolver. Lo que yo no pueda hacer, Dios lo puede hacer si esa es su voluntad para mi vida. No estamos forzando a Dios que nos dé cosas que no sea su voluntad. No es eso lo que estoy diciendo. Porque hay gente que quiere manipular a Dios. No, Dios puede, no. Dios puede y quiere y va a hacer todo lo que Él
ha destinado para ti, de acuerdo al conocimiento de su voluntad. Dice, alumbrando, Pablo orando, es otra oración, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El próximo verso dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. ¿Según qué? Según la operación, energeo. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. La palabra energeo en el griego dice la operación del poder de su fuerza. Es la fuerza de Dios la que opera dentro de mí. Dejemos de operar en nuestras propias fuerzas y dejemos que la gracia de Dios nos lleve al lugar donde Él quiere llevarnos y hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que el poder de su gloria. ¿Y cómo? Mire cómo dice ahí. Volvamos a Colosenses. Verso 11. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su ¿qué? De su gloria. Déjenme terminando a ver si puedo. Para toda paciencia y longanimidad. Este término en español, pero cuando tú hablas en inglés a veces como que se confunde, como que es el mismo término, no es el mismo término. La paciencia es upomoné, es soportar o resistir. Hay gente que no puede resistir una prueba porque, ¿tú sabes? Le doy un secreto. Cuando usted sabe que es Dios, que no es el diablo, usted está en una prueba, no se queje. Porque mientras más usted se queje, más Dios lo deja ahí. Porque usted tiene que graduarse. La paciencia, dice, deja que la prueba produzca la paciencia, que haga su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa? Bueno, si a alguno le hace falta paciencia, ¿qué dice? Bueno, Dios le va a mandar pruebas para que para desarrollar eso en ti y en mí. Es la palabra upomoné, es paciencia, es soportar, es resistir. Pero dice longanimidad. Es otra palabra. No sé si la puedo pronunciar. Es macrothumai. M-A-K-R-O-T-H-U-M-I-A. Significa paciencia ante el mal o el sufrimiento. Entonces Dios no solamente quiere dar paciencia. Él te quiere fortalecer cuando la gloria de Dios viene a fortalecerte, es para que tú tengas paciencia y longanimidad. En otras palabras, para que tú puedas soportar, resistir. Y que cuando haya momentos de sufrimiento, cuando hablo de sufrimiento no estoy diciendo sufrir por algo que no es de Dios, porque el pecado, la enfermedad no es de Dios. Yo no tengo que sufrir la enfermedad. Yo tengo que orar para que Dios me sane. Pero hay momentos donde nosotros vamos a sufrir vituperios por el evangelio, vamos a sufrir acusaciones, gente que nos van a querer hacer mal. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que tener paciencia ante el mal o el sufrimiento. Tengo que resistir. Eso es andar dignamente. Es andar. Por eso, si usted lo busca en 2 de Timoteo, Pablo siempre usa frecuentemente estas amonestaciones. En 2 de Corintios, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Mire cómo lo dice. No sé si lo tiene ahí. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Usted tiene su Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Dice. Ok. Dice así. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, adiós, perdón, estoy leyendo el que no. No, estaba en primera de Timoteo, es 2 de Timoteo. 3:10 dice. Perdone, pero ahí. Dice, pero tú has seguido
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Hablando de Timoteo, Pablo diciéndole, ¿qué tú has hecho? Tú siempre has seguido mi doctrina, mi conducta. No solo la doctrina es el didache, la enseñanza, pero hay una conducta y esa conducta produce propósito, fe. Yo debo de andar, longanimidad, o sea, tengo que resistir aun cuando hay resistencia con el mar, con algo que viene en contra, que me ha hecho sufrir, amor y paciencia. Y mire cómo dice el cuarto, ¿cómo es mi andar? El verso 12 dice el cuarto. Dice, con gozo, aleluya. ¿Cómo es andar dignamente? Estar aburrido. ¿Cómo está? No sé, ahí estoy, ya tú sabes. ¿Qué dice la Biblia? Andar con gozo cuando esté en prueba. Porque la prueba está produciendo algo bueno. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que es difícil vivir esta palabra. Yo sé que a todos nosotros se nos hace difícil humanamente, ¿correcto? Pero mira lo que dice acá. Con gozo. En todo momento. Si yo voy a andar dignamente en mi andar, en mi caminar, yo tengo que comenzar a expresar el gozo de Dios. Por eso mucha gente no se quiere convertir, porque cuando le ve la cara a usted en el trabajo, dice, wow, pues ese es cristiano, y mira cómo se pata con una trompa. Dice, yo no me quiero meter al club de los aburridos. Siempre con una carota ahí. ¿Cómo está bien? No. Yo no estoy diciendo que usted sea un salamero, sino que usted ande con gozo. Que el gozo de Dios sea su fortaleza. Como dice la Biblia. ¿Cómo yo ando dignamente? Con gozo. ¿Pero qué tengo que hacer con gozo? Tengo que dar gracias al Padre. Aleluya. O sea, el gozo debe de producir gratitud. O sea, la acción de gracias debe ser constante en la vida del creyente. Es tener acción de gracia constante. Es una característica de alguien que está lleno del Espíritu, hablando con cánticos espirituales al Señor. Siempre debemos estar gozosos. Santo Dios, que Dios nos ayude a vivir dignamente. Yo no estoy diciendo que yo estoy viviendo esto 100%. Me ha tocado predicarlo y me tengo, Dios mío, esto es fuerte. Tengo que andar. ¿Cómo voy a andar? Wow, tengo que andar de esta manera. Tengo que caminar dando siempre gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué tengo que andar con gozo? Porque Él me ha librado, digo, me libró. Él nos libró. ¿Quién nos libró? El Padre. Es el pronombre para el Padre. ¿Y tú sabes de qué nos libró? Se usa, es un indicativo aoristo medio. Es un deponente. O sea, me explico. Se usa en el sentido de rescate. Él nos libró. Él nos rescató. Eso es fuerte. O sea, es atraer hacia uno mismo. O sea, cuando Dios te rescató, Él te trajo hacia Él. Es apropiadamente atraer. Es rescatar. Es to snatch up. Es cuando tú le arrebatas a alguien y lo hace libre. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos libró a la fuerza. Dice,
ese es mío, María es mío, Carlos Jiménez es mío, los hijos de Carlos Jiménez son míos, y aunque se quieran salir, Él los saca y lo arrebata y lo atrae hacia Él en el nombre de Jesús. Dios va a traer tus hijos, Dios va a traer tu descendencia, Dios va a cuidar lo que son tuyos. Créele a Dios, anda como es digno, que Él te va a rescatar y te va a librar con su brazo poderoso en el nombre de Jesús. Te va a librar, te va a traer. ¿Y de dónde te va a traer? Te va a traer del dominio de las tinieblas. Me gusta como dice una traducción, de la fuerza gobernante de las tinieblas, exoxía, la autoridad que tenía las tinieblas sobre ti. Ya no tienen ninguna autoridad sobre mí. ¿Y qué hace? Él no solamente te rescata, no solamente te trae hacia Él, no solamente te arrebata y te hace libre, sino que Él te saca del gobierno. ¿Ves? Porque ¿qué hace Dios? Si Dios me saca, si Dios me salva, pero me deja en el mismo lugar. No, Él me saca, Él me atrae. ¿De dónde? De la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen ninguna autoridad sobre nosotros en el nombre de Jesús, porque Cristo murió por nosotros. Si andamos dando gracias a Dios, Dios nos libra de todas esas cosas. Dios trae y quita el gobierno de las tinieblas en nuestras vidas. ¿Y qué hace? Nos ha transferido del reino de las tinieblas. No solamente le ha quitado la autoridad, sino que no ha transferido. Es la palabra transportar. To transpose es transferir. Dios te transfiere de un lugar a otro. Eso es lo que literalmente quiere decir. Reasentados o reubicados. ¿Ustedes se acuerdan los países pobres nuestros? Que ahí venía el río y se llevaba todas las casitas viejas que estaban a la orilla del río. ¿Y qué hacían con los pobres? Los reubicaban. Los llevaban a otro lugar. No sé cuánto pudieron ver eso en sus países. Por eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Hermano, Dios te reubicó. El diablo no tiene ninguna fuerza sobre ti, ninguna autoridad gubernamental sobre ti. Dios te libró, te trajo, te rescató y te trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Aleluya, aleluya. Me voy a parar ahí porque tengo que seguir la semana que viene. Porque en ese concepto tenemos entonces redención. Y de ahí comienza el Señor a hablarnos en el versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y qué lindo es la palabra de Dios. ¿Cuánto van a caminar dignamente? ¿Cuánto van a caminar llevando fruto? Fruto continuamente, creciendo continuamente en el conocimiento de Dios, con gozo, con alegría, sabiendo que Dios nos ha llamado y nos ha sacado del gobierno de las tinieblas y nos ha transportado al reino de su Hijo amado Jesús. ¿Cómo lo hizo? Porque nos redimió y nos redimió con su sangre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé entendimiento, que podamos entender que Dios en la persona de Cristo nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para ser empoderados, para vivir para Él en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos das, Señor, para poder estar delante de tu presencia. Tú nos has redimido, tú nos has liberado, tú nos has sacado del poder de las tinieblas y nos has trasladado a tu reino. ¿Qué realidad? Es una realidad presente y nos ha perdonado los pecados. Los pecados lo ha despedido, lo ha echado fuera. Ya el pecado no tiene ninguna herencia con nosotros, porque tú nos has salvado, nos has redimido con tu sangre.
Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti en esta hora y te decimos gracias. Gracias. ¿Le puedo decir gracias al Señor por Cristo? Le puedo dar gracias al Señor por aquel que murió y resucitó por nosotros. Aquel que es el pleno conocimiento de Dios. No necesita conocer nada más. Lo que necesita es conocer a Cristo, la persona, porque en Él están toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda inteligencia. Así que, Padre, yo bendigo tu casa en este día, bendigo tus hijos. Declaro el reino de Dios y yo declaro que esta palabra empodera a esta casa a caminar y andar dignamente. En el nombre de Jesús, mientras pasamos por todos los lugares de nuestras vidas, danos la convicción para mirar dónde estamos caminando, cómo estamos caminando y cómo estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te bendigo a mis hermanos y a todo aquello que de alguna manera van a ver este mensaje luego. Señor, que el Espíritu Santo y la gracia tuya los empodere, le dé la fuerza, le dé el poder, le dé la gracia para vivir. En el nombre de Jesús te damos las gracias y todos decimos amén. Denle un aplauso fuerte. Vamos, déselo fuerte a Jesús. Diga, Señor, gracias por tu palabra. Gracias a nuestros hermanos. Y ahora la pastora viene con algunos saludos.